A ver, os comento contenidos avanzados en psicología de los recursos humanos. Bien, no se parece nada a todo lo que han comentado anteriormente mis compañeros. ¿Vale? Entonces, en este caso concreto, hay una serie de actividades que están colgadas y tenéis todo el tiempo del mundo para hacerlas. ¿Vale? Desde el momento en el cual se abran, pues podéis hacerlos a la hora y entregarlas a la hora que os dé la gana. Eso sí, van a haber unas fechas. ¿Vale? No va a ser hasta el día del examen. Por ejemplo, no sé, imaginaros, hasta el día 15 de enero. Pues el día 15 de enero se cierra la posibilidad de subir todas las tareas de esa asignatura. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para corregir las actividades. Y pueden haber de todo tipo las actividades. Dar vuestra opinión, hacer ejercicios y demás. Bien, aquellos que no les dé tiempo el 15 de enero pueden entregarlo el mismo día del examen. Mandan un correo al profesor responsable de la asignatura, que soy yo, y mandan las tareas que les falten. Por favor, subirme todo lo que podáis a la plataforma. No mandéis absolutamente nada por correo, salvo que el profesor no lo indique. ¿Vale? Bien, es una cuestión. Todas las actividades puntúan. Si no están todas las actividades hechas, no se tiene aprobada la asignatura. Si me dejo una cosita, me va a aparecer suspenso. Entonces, ¿qué hago? Nada, se guarda la nota de todo lo que se haya hecho más la nota del examen. Pero no te va a aparecer aprobado hasta que no termines la actividad o lo que te falte. Entonces la entregas en el segundo periodo. ¿Cuándo es el segundo periodo? Pues una vez terminemos. A ver, desde ahora, vamos a suponer hasta el 15 de enero, se abre el primer periodo. Se entregan. ¿Me ha faltado algo? El día del examen. ¿Vale? Me lo mandáis por correo a mí. Bien, no he entregado las cosas. Me tengo que esperar a que se abra un segundo periodo para la convocatoria de septiembre, que vamos a suponer que se va a abrir el 15 de marzo. Pues del 15 de marzo hasta el 30 de junio, ahí puedo terminar de entregar las cosas. No las entrego en ese periodo, se cierra y ya solamente lo puedo entregar el día del examen. ¿Me he explicado? Lo que no podemos hacer es tener abierto para corregir los 365 días del año, todas las actividades. Entonces digamos que van a haber dos periodos. Primer periodo para subir todas las actividades hasta el 15 de enero más o menos. Si falta algo el día del examen, segundo periodo desde el que sea hasta tal fecha. ¿Vale? Bien, eso es una cuestión. Segunda cuestión. Es obligatorio en todas las asignaturas del máster el examen presencial. ¿Vale? Y los exámenes tienen que ser presenciales. Esto está impuesto por el ministerio. O sea, no vale hacer exámenes online. Esto solamente se dio durante la pandemia y de forma extraordinaria. Todos los demás, todos tenéis que hacer exámenes presenciales. Nos obligan a ello. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que yo vaya, haga mis ejercicios, tenga aprobados los ejercicios, suspenda el examen. Pues bueno, se guarda la nota, en la siguiente convocatoria me presento solamente el examen. ¿Vale? O viceversa. Bien, otra cuestión importante. Cuidado, no todas las asignaturas tienen el mismo sistema. Y no todas las asignaturas tienen el mismo porcentaje. Os lo he dicho antes, mirar cada asignatura, los porcentajes que tiene y demás. Y otra cuestión también quería comentaros. Hay unos ejercicios en esta asignatura, que además los llevo yo. Os pongo diferentes situaciones que tenéis que dar vuestra opinión. Eso lo podéis hacer de dos maneras. Lo podéis hacer individualmente por vuestra cuenta de riesgo o lo podéis hacer colectivamente. Individualmente significa que yo cojo y respondo, lo subo y me olvido. Colectivamente significa que nos vamos a juntar con estudiantes de otra universidad y vamos a crear equipos online para que el equipo resuelva
esas cuestiones. Es una oportunidad que se os da de conocer a gente de otros países, de interactuar con gente de otros países, que os den opiniones y van a ser cosas que las van a resolver y las van a plantear de otros puntos de vista totalmente diferentes a los vuestros. Y entonces hacéis pequeños equipos, ¿vale? Cada equipo hace un pequeño informe que entrega a cada profesor. Cada profesor, al profesor de la otra universidad y en este caso a mí. Pero si sois 3 o 4 en el equipo, el informe vale para todos. Presentáis un único informe, ¿vale? Hecho conjuntamente con otra gente. ¿Me he explicado? Bien, eso se abrirá, se notificará y se dirá. Aquellos que queráis hacer las actividades por el Virtual Exchange, que le llamamos, pues os apuntáis, quedamos un día, ¿vale? Ese día será por la tarde, normalmente un viernes por la tarde, porque tenemos que coincidir con gente, en este caso son de Latinoamérica, ¿vale? Pues quedaremos poco, una horita o una cosa así, se configurarán los grupos, se dirá exactamente lo que se tiene que hacer y a partir de ahí os juntáis ya cuando queráis, en el horario que queráis con ellos. Resolvéis las cuestiones, hacéis un pequeño informe y ese mismo informe es válido para la otra universidad y en este caso para mí. Ponéis los nombres de todos y ya está. Y tenéis que subir un único documento con los nombres de los miembros del grupo. Es una experiencia diferente que hicimos el año pasado y dio muy buenos resultados. La gente salió encantada. ¿Por qué? Pues porque dio la oportunidad de poder hablar y contactar con otra gente. Por eso os decía que tenemos muchas cosas e intentamos no limitarnos única y exclusivamente a los que estamos en esta aula. ¿Que lo queréis hacer? Lo hacéis. No es obligatorio. Si el que no quiere hacerlo, coge, resuelve los temas y chimpú. ¿Vale? Bien.